Hola niños y niñas del cuarto básico. Soy su profesora Michelle Anderson. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión trabajaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación con la información explícita e implícita en un texto. Comenzamos. En primer lugar, les presentaré el objetivo de la clase. Localizar información explícita e implícita en un texto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar, a extraer y a ubicar información. La información explícita. El mensaje aparece en el texto de forma clara y directa. Es decir, si nos solicitan o necesitamos ubicar una información importante en el texto, esa información la encontraremos directa y muy detallada. Ejemplo. Matías no podía recordar dónde había estacionado su auto y ya había recorrido varias veces el enorme estacionamiento. Les tengo acá una pregunta de tipo explícita. ¿Qué buscaba Matías? Si no tenemos muy clara la respuesta, volvemos a leer. Matías no podía recordar dónde había estacionado su auto y ya había recorrido varias veces el enorme estacionamiento. Repito la pregunta. ¿Qué buscaba Matías? Veamos. Opción A, su auto. Opción B, el estacionamiento. Busquemos en el texto. Muy bien. Opción A, su auto. Matías buscaba su auto. ¿Cómo podemos extraerla? Solo debemos releer el texto. ¿Qué significa releer? Es cuando leemos nuevamente el texto. Eso es releer. Generalmente responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, cuántos. Casi siempre las preguntas tienen esta palabra y así es más fácil identificar. ¿Qué estrategia podemos usar? Subrayar la información, enumerar los párrafos. Veamos con ejemplos. Tenemos esta imagen que el título es Mis mascotas. En este texto el estudiante está subrayando la información. Debe ser una información que le están solicitando y él para encontrarla utilizó esta estrategia. Tenemos el mismo texto, pero ahora con la estrategia de enumerar los párrafos. Identificamos cuántos párrafos tiene y lo enumeramos. 1, 2, 3. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 3 párrafos. Excelente. Estas dos estrategias son súper importantes para ubicar información. Información implícita. Las ideas no están presentes de forma clara y directa. El texto no posee la información a simple vista, pero dará pistas para encontrarla. Es decir, no presentan la información clara. Si nos dan un texto, lo leemos las veces que sea necesaria y cuando nos soliciten que encontremos alguna información, no la vamos a encontrar detalladamente, sino que tenemos que buscar pistas para encontrarla. Y allí logramos hacer una inferencia. Siempre la primera opción será buscar pistas. Tenemos el mismo texto de la información explícita que se los coloqué acá. Vamos a ver el ejemplo. Matías no podía recordar dónde había estacionado su auto y ya había recorrido varias veces el enorme estacionamiento. Ahora tenemos una pregunta tipo implícita. ¿Cómo se sentía Matías? Veamos. Opción A, desesperado. Opción B, tranquilo. ¿Qué creen ustedes? Busquemos pistas, a ver. Dice que Matías no podía recordar dónde había estacionado. Sería nuestra primera pista, recordar dónde había estacionado.
su auto. Y en la búsqueda, ¿verdad?, de su auto, ya había recorrido varias veces, pues, el lugar donde lo estaba buscando y ya empieza a sentir una emoción. Se empieza a sentir, ¿será tranquilo? Muy bien, se empieza a sentir desesperado. Entonces, en el texto tenemos que buscar algunas pistas entre las líneas, ¿verdad?, o las oraciones del texto, y allí nos va a arrojar la respuesta. Nos va a ayudar a encontrarla. Entonces, opción A, desesperado. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrarla o extraerla? Para descubrirla, debemos buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencia. Es decir, con las pistas que vamos buscando, más nuestros conocimientos que tenemos en nuestra cabecita o experiencias, podemos encontrarla más fácil. ¿Sabe las respuestas? En ambos casos es la respuesta A. Súper. Ahora les voy a colocar un texto, ¿verdad?, donde les voy a ayudar a leerlo o lo podemos leer juntos. Empecemos. Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la independencia de Chile, en la localidad de Montepatria, vivía Añañuca, una bella joven indígena que todos los hombres querían conquistar, pero nadie lo lograba. Un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca de un tesoro. Al conocer a Ñañuca surgió el amor entre ambos, por lo que decidieron casarse. La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche el joven tuvo un sueño donde un duende le revelaba el lugar en donde se encontraba la mina, que por tanto tiempo buscó. A la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, partió a buscarla. Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaron los días, las semanas, los meses y el joven minero nunca regresó. Se dice que éste habría sido víctima del espejismo de la pampa o de algún temporal, causando su desaparición y presuntamente su muerte. Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada por los pobladores en pleno valle en un día de suave lluvia. Al día siguiente salió el sol y todos los vecinos del pueblo pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había sido enterrada la joven se cubrió por una abundante capa de flores rojas. Desde ese momento se asegura que esta joven se convirtió en flor, como un gesto de amor a su esposo, ya que de esta manera permanecerían siempre juntos. Así fue que se le dio a esta flor el nombre de Añañuca. Y llegamos a la actividad que van a hacer en referencia a este texto. Acá las tenemos. Nos indica, del texto leído, copia y responde las preguntas en tu cuaderno de asignatura. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es ese propósito del texto? ¿Quién era Ñañuca? ¿Qué significa la palabra suceso? ¿Cuál era el oficio del esposo? ¿Cómo estaba el tiempo el día que enterraron a la mujer? ¿Cómo se sentían los pobladores al ver lo que ocurrió con Añañuca después de su entierro? ¿En qué se convirtió la joven? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Por qué crees que el esposo se fue y no le avisó nada a la joven? Muy bien, niños. Recuerden que tienen preguntas de tipo explícita e implícita. Entonces, deben recordar las estrategias y tips
que les di para poder buscar la información. Así que manos a la obra, sé que pueden. Cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico. Un gran abrazo, cuídense mucho.